A continuación, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre lo que respecta al acoso laboral en las organizaciones. La primera pregunta. Dentro de su organización, ¿se han detectado casos de acoso laboral y de qué manera se han dado solución? Claro, ¿qué tal? Mucho gusto, Carlos. Qué bueno participar con ustedes, poder aportar de cierta manera con experiencias que nos han permitido obtener de la relación laboral que tenemos con las organizaciones. Les puedo comentar sobre mi experiencia trabajando en una organización relacionada a los servicios sociales, a los servicios de la seguridad, seguros y otras más afines a esta área. En esta organización era muy bueno entender el entorno organizacional que teníamos entre la relación del colaborador con el nivel directivo, con los jefes en sus debidas organizaciones o estructuras, parte de la organización en sí. Entonces, no hemos tenido casos relacionados al acoso laboral. Es muy bueno porque como organización nosotros hemos implementado diferentes tipos de campañas previas relacionados al comportamiento que debe tener la persona que viene a ser parte de la organización, y también hemos intentado de cierta manera continuamente crear una cultura de comportamiento y de buena relación y buen trato entre todos los que interactúan como parte de la organización. Entonces, para mí ha sido muy grato el que la organización no haya tenido este tipo de índices relacionados al acoso laboral. Ok, también vamos a la pregunta siguiente. Dentro de su organización, ¿se han realizado evaluaciones de riesgos psicosociales? En este caso, si es que es afirmativa su respuesta, ¿cuál fue el plan de acción a los resultados obtenidos en esta evaluación? Nosotros como área de talento humano hemos continuamente realizado este tipo de evaluaciones y justamente identificamos una encuesta que nos permitía conocer cuáles han sido los aspectos psicosociales que se están desarrollando dentro de nuestro entorno, y en algunos aspectos relacionados a generar un buen clima organizacional. Entonces, la evaluación de riesgos psicosociales nos permitió identificar algunos aspectos que posiblemente se estaban desdibujando de lo que queríamos hacer como gestión del talento humano. Sí lo hemos dicho, hubo planes de acción relacionados a implementar cada uno de estos indicadores que la tabulación de las encuestas nos permitieron identificar donde había ciertos problemas o donde había ausencia de gestión de parte de la administración y no estábamos dándole la importancia necesaria. Entonces, sí hubo planes de acción relacionados a este tema, continuamente también se lo estaba aplicando en todas las actividades que son parte de la organización. Implementamos un código de ética y de comportamiento. En este código se pudo ejecutar algunas acciones que nos permitían mejorar los índices que estaban reducidos en encuesta de riesgos psicosociales. Siguiendo con lo que es la entrevista, la siguiente pregunta, ¿cuál es la normativa en su organización que sanciona la conducta del o de la acosadora? Nosotros por normativa superior, el Ministerio de Trabajo dispone que todas las organizaciones, sean estas públicas o privadas, deben tener un reglamento de administración del talento humano. Entonces, basados en esto, y no solo como una forma de cumplir, ni tampoco ser reactivos ante alguna situación que se haya presentado, sino con el único propósito de normar el comportamiento y de direccionar cuáles son las responsabilidades, atribuciones y demás de todo el personal que conforma la organización, implementamos un reglamento de administración del talento humano. En este reglamento, desde luego que existen algunos aspectos relacionados a sancionar todas las situaciones o el comportamiento que se contraponen a la convivencia normal que debe tener una organización. Aquí en este reglamento se hacía énfasis puntual en los temas que posiblemente se podrían presentar sobre la relación que puede haber entre el subordinado o colaborador con un jefe, con el nivel directivo, para evitar a futuro que exista algún tema de acoso laboral o algo relacionado a esta temática. Entonces, todos estos temas estaban puntualizados en el reglamento de administración del talento humano. Dentro de la normativa, vamos a que si es que los colaboradores de su organización conocen cuál es el procedimiento para denunciar los casos de acoso laboral, ¿de qué manera ustedes lo han difundido a sus colaboradores? Si hay una inducción dentro de su organización y cómo es el procedimiento que ellos pueden seguir.
Ya, nosotros teníamos o tenemos como parte de la organización una estructura interna en el Departamento de Administración del Talento Humano. En este teníamos un subproceso que estaba relacionado al bienestar de personal. Esta área relacionada al bienestar de personal, con sus analistas se encargaban de hacer campañas continuamente para que el colaborador identifique cuáles serían los procedimientos, porque no solamente tenemos que informar el procedimiento interno en la organización, existen cosas que salen ya del alcance de la organización y esto tiene que ver con temas externos, ya sería cosas que debería sancionar la justicia. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el acoso laboral específicamente, que estamos identificando este tema como parte de la entrevista, hemos realizado diferentes campañas que nos permiten identificar cuál es la situación que un colaborador considere un acoso laboral. Pero el colaborador debe diferenciar de que estas acciones no simplemente son para el beneficio de la persona, ni tampoco para que exista alguna contraposición de un colaborador hacia el nivel directivo. Queríamos en estas campañas que se entienda que el acoso laboral es un tema muy complicado, un tema que es de mucho cuidado con el que tenemos que nosotros aprender a interactuar o incluir a nuestra cultura organizacional. Entonces, las acciones que continuamente nosotros estábamos implementando eran campañas de socialización de estos procedimientos y principalmente en normas de comportamiento, aislando desde luego, ¿no? En segmentos, porque teníamos que enfocarnos al segmento directivo para que ellos aprendan a liderar sin abusos, sin pasarnos de esta línea del abuso y solo enfocarnos al tema profesional. Y de la misma manera a los colaboradores, indicándoles cuáles son las normas de comportamiento para que tampoco pasemos de esta línea. Entonces, siempre hemos estado realizando charlas, el colaborador conoce, entiende, está dentro de nuestros procedimientos del mismo reglamento, tenemos directivas que nos permiten a nosotros identificar cuáles son los procedimientos necesarios y hacemos evaluaciones continuas para poder retroalimentar estos procedimientos, para que no sea solo la posición desde el punto de vista de la administración del talento humano, del jefe de talento humano, del administrador de bienestar del personal o del analista encargado de realizar este procedimiento, sino que nos permite realizar una retroalimentación con las personas que interactúan y son las que están cumpliendo este procedimiento. Dentro de lo que ya un poco más general a lo que respecta al acoso laboral, puede haber la relación de acoso de un jefe a a un subordinado o viceversa. ¿Cuáles son las situaciones que podrían darse dentro de una organización? Experiencias internas, como les había dicho, no tenemos, pero si nos vamos a la teoría y podemos conocer qué es lo que está pasando en el entorno, otras organizaciones que tienen grandes conflictos relacionados al acoso laboral, podemos hablar sobre la percepción que a veces un jefe o el área directiva entiende sobre el uso del poder. Y cuando abusamos de este poder y pasamos, como les había dicho, de la línea de lo profesional a lo personal, puede darse indicios de acoso laboral. Entonces, basados en este punto de vista, en que el poder puede ocasionar el acoso laboral, entonces estaríamos diciendo que siempre va a ser desde el nivel directivo hacia los colaboradores. Casos muy particulares y muy diferenciados podríamos tener desde el nivel colaborador hacia el nivel directivo, porque lamentablemente una organización que está jerarquizada, quien tiene el poder es el jefe, el nivel directivo. Entonces, la persona, el colaborador, simplemente es un ejecutor que está a expensas de las disposiciones que tenga la organización. Entonces, es serían casos muy particulares en el que nosotros podamos tener. Y esto sería en organizaciones que son transversales, en que solo existe una línea de ejecución y no tenemos supervisores, no tenemos jefes, no tenemos directores, gestores de procesos. Entonces, en estos casos se podría dar. Pero desde mi punto de vista, lo principal y cómo se podría identificar el acoso siempre va a ser desde el nivel directivo hacia el colaborador, por esta percepción de poder que tenemos y por personas que rebasan la línea de lo profesional hacia lo personal. Ok, Marco, agradeciéndole por su participación, estamos atentos a cualquier otra entrevista.
Gracias a ustedes y estamos prestos también para poder colaborarles en cualquier tema que esté relacionado a la gestión del talento humano. Recuerden que siempre estos temas nos permiten a nosotros generar bienestar y el bienestar es parte de la productividad en una organización. Así que muchísimas gracias, éxitos en sus funciones y les envío un saludo y un abrazo a todos quienes conforman este programa de administración del talento humano.